a esta jornada, ¿no?, tan especial enmarcada en la conmemoración, ¿no?, el 50 aniversario de la Fundación DEFA. Celebramos, ¿no?, medio siglo tanto de inclusión como de accesibilidad, y lo hacemos, ¿no?, empezando con una jornada y un tema de tanta relevancia, ¿no?, que es como la vivienda accesible. Me gustaría, antes de nada, recalcar, ¿no?, que la vivienda no es solo un espacio físico, es un sitio donde crecemos, ¿no?, donde construimos nuestra vida y donde también tenemos que sentirnos seguros. Sin embargo, para muchas personas hoy en día, ¿no?, con discapacidad, sigue existiendo una brecha social, y es verdad que actos como estos son muy necesarios para seguir sumando esfuerzos en esta parte. En Ibercaja compartimos, al fin y al cabo, la misma visión, ¿no? Somos un banco, ¿no?, con un propósito claro, que es construir, ¿no?, ayudar a construir a las personas su vida, porque eso será también nuestra vida. Y este propósito, al fin y al cabo, nos caracteriza, ¿no? Nos caracteriza, nos moviliza, nos define y también define nuestra acción social. Y esto, pues, nos relaciona mucho con la Fundación DEFA, pues porque compartimos una convicción conjunta, y es que la inclusión y la accesibilidad no deben ser solo objetivos, sino que deben ser unos pilares fundamentales en los que construir una sociedad, porque al fin y al cabo estaremos construyendo una sociedad mejor. Y al fin y al cabo sí que me gustaría recalcar algo, ¿no?, y es que la discapacidad no te define, sino que lo que te define es cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Y hoy más que nunca es importante recalcar esto y también, pues, reflexionar sobre esto. Y antes de finalizar, ¿no?, me gustaría, antes de dar paso de esta jornada dentro del espacio Explora, ¿no?, un espacio que además, cuando se construyó, se tuvo en cuenta, ¿no?, la accesibilidad, necesidades, que no hubiera barreras físicas, ¿no?, que fuera un espacio en el que pudiera estar incluidos y pudiéramos estar todos compartiendo estos momentos. Pues me gustaría hacer una reflexión de un artista, un dramaturgo, ¿no?, que se llama Neil Marcus, estadounidense, que a través del arte que realiza, pues sí que le da una visión y reflexiona sobre su discapacidad y cómo avanza en estos desafíos. Y dice así, la discapacidad no es una lucha valiente o coraje frente a la adversidad, sino la discapacidad es una forma ingeniosa, ¿no?, en vivir la vida y hacer frente a esos desafíos. Así que nada, les animo sobre todo a disfrutar hoy de esta jornada, a reflexionar sobre este tema tan importante que es la vivienda accesible, y a explorar, ¿no?, juntos nuevas oportunidades para hacer de esta sociedad, pues, una sociedad más accesible, justa y sobre todo cada vez más inclusiva. Así que bienvenidos y muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Damos el pistoletazo de salida de la celebración de nuestro 50 aniversario con esta jornada encuentro sobre vivienda, que hemos visto que era uno de los temas principales para hablar durante todas estas jornadas que vamos a desarrollar hasta el año que viene. Dar las gracias a Ibercaja, que nos va a recibir en estas jornadas aquí en Zaragoza, también a Fundación Ibercaja, que nos recibirá en Huesca y en Teruel. Y muchas gracias a todos los ponentes que os habéis aquí atrevido a venir a sacar avances que se han hecho, necesidades que tenemos y que reflejaremos en la última jornada con los partidos políticos a llevarles nuestras necesidades. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Teresa, Susana, Cristian, Eloísa y Lucio. Seguro que va a ser muy interesante y nada más, vosotros sois los que interesa. Muchas gracias a todos y a todas y seguimos. Conmigo para la presentación de esta mesa redonda tan interesante. Muchas gracias a los ponentes, a los que voy a nombrar por orden de izquierda a derecha. En primer lugar tenemos a Teresa Navarro, que es jefa de Servicio de Arquitectura y Rehabilitación de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Tenemos a Susana Sánchez, técnica en Autonomía Personal de COCENFE, Aragón. Tenemos a Cristian Bascuñán, abogado de Fundación DEFA. Tenemos a Eloísa Jimeno, asesora del Colegio de Administraciones de Fincas de Aragón. Y por último contamos con la presencia de Lucio de la Cruz, que es gerente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Aragón. Hoy venimos a hablar de un tema muy importante,
desde el punto de vista no solo que nos afecta como ciudadanos, sino también que nos afecta legislativamente. El derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 47 de nuestra Constitución española. Y es un artículo que lo voy a leer textualmente porque me parece muy importante, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando el uso del suelo y evitando la especulación. El artículo 47 está muy claro, es muy conciso, pero cuando tú te metes en Google por la mañana y buscas las noticias más destacadas del día, la vivienda y en concreto los problemas relacionados con la vivienda aparecen siempre en primer lugar junto con la ley horizontal, de propiedad horizontal. O sea, es un tema de vital trascendencia no solamente para los poderes públicos que tienen que legislarlo, sino sobre todo para los ciudadanos de a pie. Y en concreto para el colectivo que hoy nos trae aquí, el colectivo de personas con discapacidad, que tienen todavía más problemas, si cabe, a la hora de acceder a esa vivienda. Y eso es lo que vamos a abordar en esta mesa redonda. En primer lugar, a mí me gustaría hablar de problemas, porque luego hablaremos de soluciones, ¿no? Y en el caso de los problemas, ¿a qué problemas creéis vosotros que se enfrentan las personas con discapacidad física, sobre todo, a la hora de comprar una vivienda? Luego hablaremos del alquiler, pero vamos a centrarnos en la compra de la vivienda. En esta mesa redonda cada uno tenéis libertad para opinar e intervenir en el momento que consideréis oportuno. No hace falta que intervengáis en todas las respuestas si no lo consideráis, pero sí que es libre, yo iré moderando si os vais un poco de turno, pero si no, esta pregunta está abierta a todos y cada uno de vosotros. Empezamos por quien consideréis. Teresa, por ejemplo. Yo desde mi puesto de trabajo en la Administración, el problema mayor que veo de acceso a la vivienda es que solo hay un 4% establecido por ley de reserva para personas con discapacidad, pero solo en las promociones de vivienda protegida, y no hay ninguna obligatoriedad de cumplir ningún tipo de normativa de accesibilidad en las viviendas libres. De tal forma que las personas con discapacidad que quieran adquirir una vivienda o alquilar una vivienda van a tener que ceñirse a la reserva que haya de vivienda protegida, que todavía, aunque se está dando un impulso muy grande desde las administraciones ahora, todavía es escaso, y a la hora de acceder al mercado libre tiene que invertir en una reforma en la vivienda siempre, aunque sea de obra nueva. Entonces, no siempre el diseño de las viviendas está preparado para que se puedan adaptar fácilmente. Entonces, yo creo que eso es un caballo de batalla muy importante de cara después al futuro, ¿no? Entonces, el problema del acceso es que solo hay un 4%, es para vivienda protegida, y que además esas viviendas protegidas normalmente en los proyectos se reservan para viviendas de un dormitorio. Entonces, no puede haber personas con discapacidad que tengan familia, o no puede haber personas con discapacidad que tengan un cuidador o que tengan diversidad de evolución a lo largo de la vida. Y tampoco pueden cambiarse de vivienda fácilmente, porque al final se acaba convirtiendo en una jaula. Solo es accesible esta vivienda y no tengo libertad para elegir cambiarme a otro sitio, pues por empleo, por familia o porque yo quiero. Entonces, eso yo creo que es un campo de trabajo muy necesario. ¿Qué opináis vosotros? Sí, yo abundando un poco a lo que ha comentado Teresa, que estoy completamente de acuerdo, añadir también que, claro, cuando tú quieres acceder a una vivienda, en el caso de personas con algún problema de discapacidad, pues que tienen un problema añadido, y es que actualmente, que estamos en una coyuntura súper complicada de oferta de vivienda, pues aparte que esa oferta actualmente está muy restringida, pues le tienes que añadir un problema muy importante, que es que no pueden acceder a un determinado, digamos, conjunto de viviendas que tienen problemas de accesibilidad, ya per se en el edificio, con lo cual ya pues eso se dificulta en gran manera. Y esto, pues bueno, pues lo podemos ver simplemente por dar algún dato, en la ciudad de Zaragoza, pues, por ejemplo, en el último dato que tenemos de verano del 2024, pues había como 58.000 viviendas que estaban en edificios de 3 o más alturas que no poseían, digamos, ascensor para poder acceder a las plantas superiores. Pero es que además, en un último estudio que se ha realizado sobre 26.000 viviendas en Aragón, que es un espacio muestral muy grande, dice que el 50% de ellas están en edificios que tienen carencias graves de accesibilidad, con lo cual pues ya pues estamos restringiendo pues a una oferta ya de por sí absolutamente raquítica
¿no?, que está tensionando pues, de una forma importante el mercado, pues le estamos quitando pues, a lo mejor el 50% de las viviendas. Con lo cual, pues, bueno, pues una dificultad importante añadida. Perfecto. Cristian, como responsable, bueno, como abogado de la Fundación. Lo primero, gracias. Hablamos también no solamente de accesibilidad, sino creo que resulta evidente que es lo de la accesibilidad universal cuando hablamos de vivienda, pero también tendremos que hablar de asequibilidad. Es decir, como bien han hablado los dos compañeros, estamos hablando, por ejemplo, de vivienda de nueva edificación, solamente con reserva para obra subvencionada, en este caso vivienda protegida, no la tenemos para vivienda privada y además hablamos también del tema del alquiler. Sí, es lo que quería abordar también. Vamos a afrontar, por ejemplo, un problema fundamental también en el colectivo de la discapacidad, que es el nivel de renta. Con lo cual, si necesitamos tanto una vivienda de compra, ya sea de nueva o de segunda mano, así como el alquiler, tenemos que ir siempre a inmuebles que tengan una serie de garantías, ya sea de obrar para poder hacerlas accesibles, como de que ya las dispongan de ese tipo de mejoras que suponen un coste específico. Además, hay que ver dónde se encuentran. Hay que considerar también los entornos rurales, donde no hay las mismas ofertas que el entorno urbano, con lo cual está el problema constructivo, obviamente, está la tensión del mercado inmobiliario que todos conocemos, pero además estamos hablando de un colectivo que necesita, no por lujo, sino por necesidad prácticamente existencial, disponer de unos edificios o unos inmuebles que normalmente son los que mayor coste tienen de mercado. Ese es uno de los principales problemas también en el caso del alquiler, la falta de alquiler disponible. Sí, totalmente. También lo que ha comentado mi compañero, el tema del diseño universal en las nuevas viviendas, no me parece práctico que no se esté haciendo ya de base, que las nuevas edificaciones no nazcan siendo accesibles, porque la accesibilidad no es un tema solo de discapacidad. Todos y todas, en algún momento de nuestra vida, hemos necesitado o vamos a necesitar entornos accesibles. Entonces, entender que no es un lujo, entender que no es un capricho, es básico. También falta formación y concienciación y sensibilización, por ejemplo, a las personas que van a enseñar las viviendas o que publican los anuncios. Un anuncio de un alquiler, en casi ningún caso te ponen si es accesible o no. Entonces, tú llamas, preguntas, la persona no sabe realmente qué es una casa o un edificio con una buena accesibilidad. Entonces, lo mismo, esa persona que le cuesta desplazarse, le hacen ir para que en el portal ya haya un escalón. Esta vivienda ya no es accesible. Entonces, partimos de una base en la que entendemos cuál es el problema, que son los diseños, y aún así los seguimos haciendo en las nuevas edificaciones sin ese diseño universal. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerda la cola. Hay que entender que esto no es para un colectivo, que esto es para todas las personas, que todos vamos a envejecer y una vivienda accesible te hace una vejez más activa, más segura. Y también vamos al problema, pues, de dinero, ¿no? Si el alquiler ya es una absoluta locura, imagínate encontrar una vivienda accesible y luego hazla tuya. Eso es horrible. La situación se complica en el caso del mundo rural, al menos en Aragón, donde hay tanta despoblación y núcleos tan pequeños y con tan poquita gente viviendo, en el caso de las personas con discapacidad. Sí, también quisiera hacer una puntualización también de lo que decía Susana, que comparto totalmente, pero además el hecho de que, por ejemplo, tú consigas acceder a una vivienda en alquiler y que, por ejemplo, necesites hacer un ajuste en tu propia vivienda, por ejemplo, en el baño, te vas a encontrar también con cierta actitud refractaria por parte del propietario, porque no sabe lo que vas a hacer o la modificación que supone. Con lo cual, claro, estamos hablando de viviendas que originalmente no se pensaron para este tipo de ayudas. En cuanto a lo de la zona rural, sí, obviamente hablamos además de una población envejecida, es España vacía.
en muchas ocasiones personas que llevan toda la vida en sus casas y que ahora se ven pues, con necesidades de accesibilidad. Muchas veces ni siquiera cuentan con una comunidad de propietarios para poder compartir los costes de unos ajustes razonables en viviendas muy antiguas, unifamiliares, etcétera, etcétera. Sí, realmente en el entorno rural hablamos quizá de otro paradigma incluso más grave. A mí del entorno rural, si me dejáis, me gustaría añadir que ya no solamente son las viviendas, también son los desplazamientos. En entornos rurales, por ejemplo, si tú te quieres desplazar en autobús de un sitio a otro, lo mismo tienes que avisar con 72 horas de antelación para que el autobús esté adaptado. Los servicios de proximidad muchas veces no existen. Entonces, el problema de la vivienda también en entornos rurales ya no es solo la vivienda de por sí, que obviamente también, pero son los servicios de proximidad y el transporte accesible que hay. ¿Queréis opinar algo más? Nos centramos, sí, dime Luz. Bueno, en el mundo rural simplemente como datos, que en Aragón el 30% de las viviendas son unifamiliares y casi el 50% de las mismas están en Zaragoza, con lo cual en Zaragoza prácticamente hay muy poco unifamiliar, con lo cual si hacemos la deducción, pues prácticamente el 100% de las viviendas en el mundo rural, por lo menos en el mundo rural de núcleos de población pequeña, que en Aragón son casi todos, pues son viviendas unifamiliares. A nivel cultural, nosotros nunca en el mundo rural hemos tenido, digamos, las estancias de abajo a cota de calle, sino que siempre están 2 o 3 peldaños, ¿no? Entonces, quiere decir que prácticamente todas las viviendas pues, tienen unas carencias de accesibilidad importantes, que requieren unas adecuaciones que a veces son costosas y entonces pues, esto dificulta. Y bueno, pues es un poco el diagnóstico de la accesibilidad del mundo rural que yo creo que se agrava más que en el caso de las ciudades, si cabe. A mí ahora me gustaría que fuera Eloísa quien empezara con este turno de intervenciones porque nos vamos a centrar en la ley de propiedad horizontal. A mí me gustaría saber cómo se adoptan esos principios, de qué manera, cómo lo hacemos. A ver, hay que tener claro que cuando se adopta un acuerdo por la comunidad tiene que estar muy claro porque en el orden del día, porque empezamos a ver problemas de administradores o incluso propietarios que solicitan la inclusión de la accesibilidad en el orden del día y no lo expresan de manera clara, con lo cual nos pueden llegar a impugnar ese acta por no haberlo especificado o no haberle dado a los propietarios toda la información. 2 son los artículos que son base para instalar el ascensor. Tenemos el artículo 10.1b, que es obligatorio si hay una persona mayor de 70 años que viva en el edificio, también que trabaje o tenga cualquier tipo de discapacidad, que nos den un 75% de las ayudas o, bueno, esos son los requisitos. Entonces, el ascensor será obligatorio instalarlo. Lo único que tendrá que aprobar la Junta será el presupuesto. Ahí es donde viene el problema, aprobar un presupuesto. Pero este presupuesto no se aprueba por todos los propietarios, sino por la mayoría simple de los que vayan a la Junta. Luego, tiene que cumplir que no puede superar 12 cuotas. ¿Cuál es el problema con las 12 cuotas? Que todos dicen, bueno, y si supera las 12 cuotas, ¿qué es lo que hacemos? Que ahí no está especificado en la ley. Bueno, pues todo tiene un truco. Si pedimos un préstamo o incluso la misma empresa que nos está instalando el ascensor. Cuando hablo de ascensor puedo hablar de cualquier otro dispositivo, como puede ser un salvaescaleras. Nos lo financia, imaginen, en 10 años. Si no supera cada año las 12 cuotas, sería igualmente obligatorio. Bueno, pues si no cumplimos todos esos requisitos, nos tendríamos que ir al artículo 17.2. Y aquí la instalación no es obligatoria, pero sí se aprueba por mayoría de propietarios. Y aquí vendrían obligados todos los propietarios a contribuir, porque en el otro también existe otra opción, que no la he dicho, que si supera las 12 cuotas, imaginemos, un ascensor que nos lo han financiado en 10 años, pero aún así sigue excediendo esas 12 cuotas, pues el propietario que necesita esta instalación puede llegar a abonarlo, lo que es el resto. Sin embargo, en el 17.2 no, son todos obligatorios. Y si no se aprueba, pues yo les recomiendo a todas estas personas que vayan al juzgado, porque realmente en el juzgado
el 80% de los casos se ganan, porque yo creo que ya estamos muy concienciados, sobre todo la jurisprudencia, de que tienen que instalar todos estos dispositivos para ayudar a la accesibilidad. ¿Y las comunidades de vecinos, los vecinos, están concienciados de la importancia de eliminar barreras arquitectónicas? Me gustaría decir que sí, pero no. Realmente, cuando es un ascensor es más fácil que un salvaescaleras, o incluso, mira, hemos tenido un caso ahora mismo en el despacho, que el propietario, bueno, pues se cambió la silla de ruedas y no entraba con la misma facilidad. Y él lo único que solicitaba era no puertas automáticas en todas las plantas, simplemente en la planta baja y en la planta de su vivienda. Pues tuvimos que ir al juzgado porque la comunidad, incluso hasta pagándose él lo que he añadido del sobrante de las 12 cuotas, no quería instalárselo, porque ya lo veían como una persona muy mayor, es así de triste, y decían que no era necesario. ¿Creéis que es algo más que una cuestión de costes el resto, el no acceder a estas medidas comunitarias? La problemática es extensa. Hay diferentes tipologías de conflictos, como comenta Eloísa. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de accesibilidad, siempre se ha intentado por las comunidades de propietarios, desde el despacho que atiendo yo, sobre todo intentar medidas que acaban siendo un parche, salvaescaleras, etcétera, etcétera. Elementos que muchas veces no son de uso independiente, que es lo fundamental en la accesibilidad, no depender de un tercero. Sin duda alguna, la mayor accesibilidad viene porque la planta principal esté a cota cero y el uso del ascensor. Pero, como bien dice Elisa, el ascensor no vale 12 mensualidades. Un ascensor vale bastante más de 12 mensualidades, con lo cual nos vamos a Junta. Y en Junta es donde nos encontramos la problemática. Realmente la problemática en menos de 12 mensualidades, con la última modificación del 75% de subvención, que también habría que hacer observaciones sobre la carga administrativa que supone esto, suelen ser más proclives a llevarlas a cabo, pero las que realmente son importantes, que son bajar cota cero y ascensor, que nos va a garantizar a todo el bloque la accesibilidad universal y que va a aumentar el valor de la vivienda, no solamente el valor social que tú comentabas en tu presentación, sino el propio valor de mercado, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, pues hay diferentes, pues hay gente que dice que yo, como puedo caminar, no lo voy a necesitar, o no, mi familia no se puede permitir esa nueva derrama. Es decir, es complicado, pero las obras de accesibilidad más importantes, que son las que la garantizan, son complicadas. Y es verdad lo que comenta Eloísa, pues vamos al juzgado, pero es que ir al juzgado para las personas de la calle. Y antes de ir al juzgado, ¿sería posible que un mediador interviniera? Una figura que no existe sería clave en este conflicto, en estos conflictos, en esta situación, resolución. Yo desde Fundación DEFA siempre lo he propuesto, algún tipo de servicio de mediación entre propietarios y las comunidades de propietarios, y los administradores de fincas, para que se llegue a esta información que los compañeros han dado tan clara y que se pudiera llegar a algún tipo de solución. Es que si no, la familia se encuentra desamparada, porque es uno contra muchos. Es obligatorio, con el último cambio de la ley, ir a una mediación antes de instar una demanda. Vale. Teresa. Sí, en mi caso pienso que hay un desconocimiento por las comunidades de propietarios muy importante. Antes de llegar a todo esto, para que una comunidad de propietarios pueda tomar una decisión, tiene que estar muy bien informada y tiene que haber un trabajo de un técnico que analice el edificio, que analice cuáles son las soluciones posibles, cumpliendo con la normativa, y que dé un presupuesto y que la comunidad sea conocedora de todas las alternativas que puede tener para rehabilitar su edificio y para hacerlo accesible, los costes, porque muchas veces ese estudio no existe, o si existe es parcial. Y yo creo que es muy importante poder llegar a todos los miembros de la comunidad antes de la Junta, porque en la Junta tú no puedes dar un documento técnico para que la gente lo conozca, pero antes se debería pasar un documento técnico, explicarlo muy bien, incluso hacer una jornada específica para explicarlo, qué es lo que se puede hacer, cuál es el problema de este edificio, cómo lo podemos resolver, cuánto cuesta. Y cuando vayan a la Junta a votar, que ya lo conozcan.
porque en la Junta yo entiendo que no es el lugar adecuado para explicar la solución y para que todo el mundo la pueda entender. Y yo creo que la intervención de un técnico bien informado es básica y antes de votar la gente tiene que conocerlo bien, cuáles son las alternativas y cuál es el coste. ¿Y ese técnico correría los gastos de la contratación de ese técnico a cargo de quién iría? Pues de la comunidad, obviamente, pero nosotros, por ejemplo, para las subvenciones, normalmente viene un acuerdo de la comunidad que aprueba encargar un estudio técnico, que puede ser una memoria valorada, un estudio técnico más sencillo, no es un proyecto, que no tiene por qué tener un coste nada elevado. Es un estudio técnico y económico de la solución, previo a que la comunidad pueda tomar la decisión. Y eso yo creo que dentro de los gastos corrientes de la comunidad es muy fácil porque no es un documento costoso. Es que eso es lo que he explicado antes, que es importante tener toda la información antes, porque hay una sentencia del 2019 del Supremo que indica, bueno, que echó para atrás la instalación de un ascensor porque realmente a los propietarios no les había llegado toda la información. Entre esa información hablaba del proyecto técnico. Entonces, por ejemplo, había que coger un trozo del local y el local no podía votar porque no sabía cuántos metros le iban a coger, cómo le iban a indemnizar, cuánto tiempo tenía que estar cerrado. Entonces, echaron para atrás la instalación. Perfecto. Un poco, si me permitís, abundando en este último tema que se ha comentado, decir que coincido completamente con Teresa en el hecho de que es necesario un estudio técnico previo, pero un estudio técnico que analice todo el edificio, porque hay muchos otros aspectos prestacionales, digamos, también de seguridad que tienen que ver con la accesibilidad. Pues el hecho de cómo tenemos por poner ejemplos, cómo tenemos la resbaladicidad, si la puerta tiene una fuerza de apertura muy fuerte o no muy fuerte, en el caso de un incendio cómo se produce la evacuación de los ocupantes, todo eso hay que estudiarlo y hay que meterlo todo y entonces, claro, cuando a las personas del edificio darles toda esa información, decirles, pues aquí tienen ustedes la problemática que ustedes tienen, les hemos hecho un itinerario de rehabilitación por etapas priorizando y aquí tienen ustedes todas las ayudas o todos los beneficios fiscales que puedan tener y entonces, por un lado, hacer el traje a medida técnico y, por otro lado, hacer el traje a medida económico e intentar fusionarlos en el tiempo y a nivel económico de que la comunidad pueda afrontar esos gastos con todas las ayudas, deducciones o exenciones que pueda haber. Y eso es un poco lo que pensamos que puede ser un itinerario ideal. Es muy fácil decirlo aquí, un poco más complicado llevarlo a la práctica, pero pensamos que ese sería un poco el escenario. Es muy fácil decirlo aquí, muy complicado llevarlo a la vida real. De hecho, Fundación DEFA realiza numerosos estudios sobre la accesibilidad de las viviendas, la universalidad. Uno de ellos, publicado recientemente por la Fundación, dice que alrededor del 9% de las personas con discapacidad tuvieron que cambiar de vivienda porque no estaba convenientemente adaptada a sus necesidades personales, ¿no? A mí me gustaría saber, cambiando un poco de tema ya, si la vivienda accesible, la accesibilidad es la clave para la autonomía de estas personas, para conseguir la plena autonomía que tanto hablamos. La accesibilidad es la base de la pirámide de la autonomía, porque sin accesibilidad es imposible tener una vida independiente y esto nos va a condicionar o a depender de familiares y no elegir nosotros o a vivir en una institución. Entonces, es súper injusto que porque una vivienda no sea accesible, las personas no puedan decidir dónde, con quién, de qué manera quieren vivir en su casa, llevar sus propios ritmos de vida, decidir cuándo se levantan, cuándo desayunan. Es que al final les condiciona absolutamente todo. Entonces, la accesibilidad es la base de la vida independiente. ¿Y en qué aspectos habría que incidir? ¿Qué pensáis el resto? ¿De qué manera se puede conseguir la plena accesibilidad? Tanto desde el punto de vista de las entidades públicas, colectivos sociales implicados. Yo desde el punto de vista de la Administración y de la normativa, yo creo que es un error querer regularlo todo, pero sí que cada vez estoy más convencida de que hay un caballo de batalla importantísimo que dividiría las viviendas accesibles en dos tipos. Unas que tienen que ser las que cumplen con la norma que ya establecida en el Código Técnico para personas con movilidad reducida o con problemas acústicos o ya los aseos, por ejemplo, ostomizados, que ya está regulado o se va a aprobar muy pronto. Y otra parte que yo creo que necesitamos revolucionar el modelo de vivienda.
revolucionarlo y cambiarlo y hacer una vivienda en la que no sea un condicionante el tener que hacer una adaptación para cualquier tipo de discapacidad, que estamos acostumbrados a hablar de discapacidad motora, pero también hay otras discapacidades que requieren otro tipo de adaptaciones en la vivienda, que todo eso se puede hacer de una forma fácil y asequible para todo el mundo. Las viviendas existentes pues son las existentes, pero en la vivienda nueva sí que podríamos introducir medidas normativas, porque no hay otra forma de hacerlo para que todo el mundo, porque esto cuesta dinero y cuanto más dinero cuesta, menos se va a querer hacer en las promociones de vivienda, pero los pasillos deben tener un ancho como mínimo de 1 metro. Las puertas deberían ser todas las puertas, si no de 80, por lo menos que sea fácil hacer una adaptación a una puerta de 80. En todas las viviendas debería haber un baño al menos, desde luego con la ducha enrasada, con un espacio junto al inodoro, con una zona fácilmente maniobrable y que pueda o bien desenvolverse una persona con movilidad reducida o una persona que necesite apoyo. Porque todos, al final, en nuestra vida, como habéis comentado antes, vamos a necesitar alguna adaptación en la vivienda o en el acceso a nuestro edificio. Y no es justo que tú vayas a una vivienda y, como hemos dicho, la única accesible sea de 1 o de 2 dormitorios, o si tu situación evoluciona, por ejemplo, por tu discapacidad funcional o porque es sobrevenida, te tengas que ir a otro sitio, que se pueda adaptar la misma vivienda. Y eso yo creo que es unas medidas que yo entiendo que cuestan dinero, y todo lo que cuesta dinero es muy difícil imponerlo en normativa, pero que deberíamos avanzar en esa normativa de viviendas que sean adaptables, sin ser traumático esa adaptación y ese cambio. Lucio, ¿lo ves fácil como responsable del Colegio de Arquitectos? A ver, es un tema que no es fácil y requiere cierta adaptación, pero como bien dice Teresa, todo empieza también por la legislación. Mira, me he permitido, no se ve, pero este es un poco todo el itinerario a nivel legislativo que hay en materia de accesibilidad en los últimos años en España. Entonces, es un conjunto muy diverso de normas, a veces normas que no están demasiado armonizadas entre sí. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo primero que tendríamos que hacer es un esfuerzo normativo para armonizar toda la legislación que tenemos, que es muy diversa, de diferentes administraciones y que a veces incluso se pega un poco de tortas una con otra. Y hacer una cosa que sea sencilla y aplicable. Y como bien dice Teresa, pues pensar las viviendas del futuro como algo que permita con unas mínimas intervenciones, adaptaciones que puedan ser accesibles, porque es que la vida nos cambia de hoy para mañana, cualquiera. O sea, hoy estamos pues con una determinada hora de movilidad, pero es que mañana podemos estar peor o mejor, ¿vale? Generalmente, si tenemos cualquier problema, peor. Entonces, pues esto tiene que ser así. Y es un poco lo que nosotros abogamos que para el futuro, pues esto. Ya está, se van haciendo cambios a nivel de código técnico. Por ejemplo, pues ha comentado Teresa algún cambio del nuevo código técnico que está por entrar dentro de muy pocos meses. Pero bueno, yo creo que sería más conveniente hacer una refundición de toda la normativa y también que fuera más sencillo de aplicar, ¿eh? Porque muchas veces nos encontramos gente con muy buena voluntad que luego tiene dificultad para aplicar la normativa porque no es sencilla la normativa. Por lo menos es mi sensación, ¿eh? No sé si a lo mejor los ponentes piensan otra cosa. Y con estas medidas se lograría la plena autonomía, la plena independencia de los usuarios, que estuvieran un poco ya al margen de la institucionalización de sus viviendas, de su itinerario de vida. O sea, la base para que una persona pueda ser independiente es la accesibilidad. Pero lo que tenemos que hacer es pasar de un modelo tutelado, de un modelo de institucionalizar, a un modelo en el que se ponga a la persona en el centro. Entonces, aparte de viviendas accesibles, se necesitan otro tipo de recursos, como apoyos personales, domótica. La domótica una adaptación de domótica puede hacer que una persona pueda seguir viviendo sola en su casa o no. Entonces, no es lo único, pero es lo imprescindible. Pero sí, además deberían generarse otros recursos pues, de proximidad, de pues, apoyos, etcétera, para que la persona realmente sí que pueda vivir de manera autónoma. Y lo que estaban comentando antes mis compañeros, me gustaría ampliarlo un poco y decir que al final la accesibilidad se tiene que integrar en todo el ciclo de la vivienda, o sea, desde el diseño hasta la certificación, porque realmente una vivienda no puede ser sostenible si no es accesible. O sea, bajo mi punto de vista, es incompatible. O sea, tendría que estar la accesibilidad
al mismo nivel que la certificación energética o la seguridad para que realmente sea una vivienda sostenible. Dentro de la sostenibilidad está el que las personas puedan vivir bien haciendo pocas adaptaciones y con poco mantenimiento en esas casas. Entonces, una vivienda que no es accesible no es sostenible. Eloisa, desde el punto de vista de la ley de propiedad horizontal, ¿el equipamiento domótico está incluido dentro de...? Es cualquier dispositivo mecánico, nos dice el artículo 10. Con lo cual, sí. Es más, ya no solamente las puertas, incluso todo con dispositivo de braille en el ascensor, hemos ido, o incluso en el portero a la hora de entrar, el poder poner una manivela más alta o más baja en la puerta de la entrada. La jurisprudencia se ha ido en los últimos años, yo diría que desde el 2018, modificando y adaptándose para intentar hacer las viviendas cada vez más accesibles y obligando a los propietarios a ser solidarios con el propietario que tiene algún problema o alguna discapacidad. ¿El usuario lo nota, Cristian? Creo, de lo que se ha comentado y por aportar algo que mis compañeros ya han perfilado perfectamente, yo creo que una de las soluciones tiene que pasar por perfilar el derecho a la propiedad. Me explico, desde los medios de comunicación, desde las iniciativas que tienen las entidades sociales, siempre se habla de accesibilidad universal. Y esto supongo que Teresa lo sabe, que a veces llaman propietarios y dicen, oiga, que a mi casa no me ponen la rampa, no ponen el ascensor. Y Teresa les tiene que decir, oiga, yo le puedo decir cuál es la legislación, pero esto es derecho civil, es derecho de propiedad. Entonces, los propietarios, al fin y al cabo, toman las decisiones en base al contenido de su derecho de propiedad. O implicamos que la gente ejerza su derecho de propiedad de una forma solidaria en las comunidades de propietarios, porque me centro principal en este tema porque, como bien dice Lucio, la innovación en la nueva construcción, vamos por buen camino, creo, pero tenemos que hablar de la gente también que ahora está en su casa y no puede salir. No le podemos decir que espere 20 años que le construyan una casa. Entonces, para que el ejercicio del derecho de propiedad sea solidario, no vamos a hablar solamente de la persona con discapacidad, sino, como han dicho los compañeros, que sea accesible universalmente, porque si no la gente se frustra mucho porque desde las administraciones públicas les están diciendo que debe promocionarse la accesibilidad universal, pero en su casa se ve que si el del cuarto y el del quinto dicen que no, pues aquí no se hace nada. Es muy frustrante, con lo cual no sé si a raíz de modificaciones de la ley PH, como se ha hecho hasta ahora. Sí, se puede hacer con modificaciones, pero realmente a mí cuando me hacen las consultas, o sea, lo digo claramente, intento ayudar. La jurisprudencia ha cambiado muchísimo. Antes, por ejemplo, una puerta automática en el 2018 no era obligatoria, porque decía la jurisprudencia que si ella misma, o sea, si en su propia casa no tenía una puerta automática, la puerta del portal no tendría por qué ser automática y no venía obligado. Bueno, pues eso ahora mismo no es así. Esto ya se ha cambiado y realmente se obliga a los propietarios. Yo creo que realmente, aunque no se modifique la ley, porque no podemos modificar, como bien ha dicho, ni podemos legislar absolutamente todo, pero sí que vamos cada vez hacia una solidaridad, a crear viviendas más accesibles y a obligar al resto de propietarios a tener en cuenta todas estas cuestiones. Teresa. Quería apuntar también que en el sentido que comentabas de buscar la autonomía, la vida autónoma no está solo dentro de la vivienda, sino cuando tú sales de la puerta de tu casa. Y hay una norma que es la accesibilidad urbanística que no se aplica nunca. Los ayuntamientos, pues como mucho, consiguen una subvención de fondos europeos para quitar algunos escalones, algunas aceras y ya, y luego ponen pues algún recorrido accesible en un parque y ya se creen que la ciudad es accesible. Y cuando miras esa norma, que además es muy reciente, es del año 2022, si no estoy equivocada, la gente se encoge de hombros y no se aplica. Y tú vas por la calle, intentas hacer un recorrido
comprobando el cumplimiento de esta norma y lo primero que te encuentras es un montón de obstáculos pegados a las paredes para que las personas con discapacidad visual vayan tropezando, no hay sitio suficiente, las terrazas de los bares, los buzones, y haces un recorrido y es lamentable. Entonces, las personas con discapacidad que están en su casa necesitan acceder, como tú también decías, acceder al colegio, a la tienda, a dar un paseo, necesitan tener los servicios básicos mínimos. Si las personas que caminamos los tendríamos que tener a 15 minutos, pues estas personas con este problema pues también los tendrían que tener a 15 minutos, no hacer un recorrido de 1 hora esperando un autobús que tienes que llamar para que te venga a buscar, ¿no? Entonces, yo creo que la accesibilidad no está solo en tu vivienda, sino en desde tu vivienda acceder a los servicios básicos que te dan tu calidad de vida y tu desenvoltura en la sociedad. De hecho, ese es otro de los aspectos que vamos a tratar en esta mesa redonda. En el mismo informe de Fundación DEFA decía que un 42,5% de las personas con discapacidad física reconoce haberse sentido discriminada por la falta de inclusión en la vivienda en algún momento de su vida. Y hasta un 8%, que es una cifra muy alta, se siente discriminada diariamente. A mí me gustaría abordar este tema de la verdadera inclusión. ¿Es posible la verdadera inclusión? ¿Es fácil la verdadera inclusión? Es complicada. Un estudio que hizo Fundación Mutua de Propietarios junto con COCENFE indicó que las personas con movilidad reducida, el 60% diariamente se enfrenta a barreras arquitectónicas que les limitan la vida, o en su casa, en su edificio o en su entorno urbano más cercano. Solamente el 8% de las personas con movilidad reducida se siente verdaderamente autónoma y el 60% dice que estas barreras y esta falta de autonomía les condiciona su vida social. Estamos hablando que más de la mitad de las personas con movilidad reducida siente su participación en la sociedad limitada por el entorno. Entonces, me parece que es algo en lo que tenemos que reflexionar. Reflexionar e intervenir, ¿no? ¿De qué manera se puede solucionar? No hay una varita mágica, supongo, para hacerlo, pero sí que habrá una serie de pautas que nos permitan esa plena accesibilidad, ¿no? Que todos queremos, todos demandamos, todos nos apetece pasear por la calle, no tener un escalón. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Con más vivienda social, con una política más agresiva con los que no cumplen la ley? No sé. Pues al final el cumplimiento de la normativa siempre debería ser la última escala. Yo creo que la primera escala es la información, la sensibilización social, el conocimiento y, en último lugar, si tú tienes una sociedad bien concienciada que se preocupa de hacer cumplir las normas que ya existen y no ignorarlas, que es lo que sucede en muchas ocasiones, no deberíamos ir a la parte punitiva de la normativa, no deberíamos ir penalizando. Pero al final siempre el último recurso es penalizar, imponer multas. Pero si tenemos la normativa, yo creo que la gente en general, lo normal es no tener mala voluntad, pero si tienes que estar informado, tienes que conocer la normativa, tienes que aplicarla bien. Tiene que ser una normativa accesible también para que sea fácil de aplicar, no imposible, no una maraña de normas que nadie conoce y nadie puede aplicar. Entonces, yo creo que tenemos muchos pasos que dar antes de llegar a poner una multa, que es lo último, ¿no? A obligar por ley a hacer una cosa. Ya tenemos normas, vamos a conocerlas, vamos a simplificarlas. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, la concienciación y la formación. Mira, hace poco estuve en un cole haciendo una jornada sobre un deporte accesible y tal. Eran niños de sexto de primaria, no sabían muchos directamente lo que era la palabra inclusión, para que nos hagamos una idea. O sea, todo esto hay que empezar desde la base, desde la educación. Si desde pequeñitos escuchamos, comprendemos, porque muchas veces no es falta de recursos ni falta de intención, es falta de conocimiento o de sensibilización. Entonces, creo que tenemos que hacer también y también partimos de la base de que no todas las personas tienen la necesidad o la curiosidad de formarse o de aprender o de buscar información. Ellos viven su realidad, que me parece fenomenal, pero nos falta esa parte de empatía y creo que es desde la base de formar desde los colegios, a las empresas, a los profesionales, a todo el mundo para que cuando no se dé realmente sí que sea por falta de recursos y no cuando sí los hay los desaprovechemos.
informar, formar y ejecutar, ¿no, Lucio? ¿Cómo se puede ejecutar para que sea una ciudad más accesible, más amiga con las personas que tienen discapacidad de todo tipo? Sí, bueno, recogiendo un poco el testigo de un poco de las intervenciones de mis compañeros, hay que decir que, en mi opinión, debería articularse una estrategia multifactorial, empezando por la sensibilización y por la adecuación, digamos, la armonización normativa, pero luego también poner en marcha medidas de fomento, en primer lugar, importantes, medidas fiscales, porque también son importantes, a mi modo de ver, las medidas fiscales que existen para ayuda a las obras de accesibilidad son limitadísimas. Tenemos otros campos de renovación de edificios que están mejor tratados. Así, sin dar muchos, pues se me ocurren 4 o 5 medidas de aplicación casi inmediata que tendrían un gran impacto y facilitarían mucho la vida. Y luego ya, pues en último lugar, un poco más las políticas de policía, que bien, coincido con Teresa en que para nadie son agradables, pero también tenemos que tener en cuenta que, pues, por ejemplo, la Ley General de Derechos de Personas de Accesibilidad y de su inclusión social, que es del 2013, que entró en vigor en el 17, pues hay muchos edificios privados y también muchos edificios públicos que todavía no la estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso es una realidad que está ahí y, bueno, pues conviene. Y una vez que tengamos todo eso, yo creo que el resto, lo de realmente aplicarlo y ejecutar, yo creo que es más sencillo. Pero medidas prácticas, por ejemplo, rebaje de bordillos, más... Sí, bueno, medidas prácticas, pues la eliminación a nivel de interior de vivienda. Exterior e interior de vivienda. A nivel exterior, con aplicar la normativa existente sería suficiente, porque la última norma pues es ya lo bastante específica como para esto. Sería simplemente pues todo el tema de eliminación de barreras arquitectónicas, de forma que cualquier persona pues que vaya en silla de ruedas o pues que tenga algún otro tipo de dificultad de movilidad, pues pueda hacer su recorrido de forma normal. Y luego ya, entrando luego en las entradas de los edificios, que es donde nos encontramos, pues uno de los graves problemas, pues bueno, pues evitar que no solamente a nivel de accesibilidad, sino de todos los elementos que coayudan, ¿no? Pues por ejemplo las manivelas, pues que no existan pomos, que existan manivelas más accesibles, o cuando coges el ascensor, pues que en función del tipo de discapacidad, pues te pueda ayudar, ¿no? Con medidas más sensoriales. Y luego ya, pues entrando en la vivienda, pues habría que diferenciar, por un lado, el parque de edificios existente, que tiene una problemática muy concreta y diversa, y luego el parque de edificios nuevo, pues que bueno, pues ahí existirían posibilidades de alguna forma para que las viviendas nuevas pues ya estén adaptadas con esta nueva visión que se ha comentado antes. Cristian, desde Fundación. La participación social es fundamental. Es decir, una persona con discapacidad tiene que hacer una vida plena en sociedad. Y pasa por entrar y poder salir de su casa, poder acceder a los servicios de proximidad que necesite, al comercio, etcétera, etcétera. Ahora bien, por aportar algo que mis compañeros también han comentado, el tema de la normativa, un acercamiento que deje de considerar la accesibilidad universal como un elemento subsidiario, que es lo que muchas veces nos encontramos. Es decir, bueno, primero que llegue la gente y luego lo haremos accesible universalmente. Es decir, siempre, bueno, vamos a hacer esta excepción, vamos a intentar que lleguen de alguna forma, es decir, a lo mejor no lo hacemos de piso bajo, pero hacemos unas rampas, es decir, siempre subsidiario en muchas ocasiones. En cambio, cuando hablamos de eficiencia energética, no hablamos que sea subsidiario. Es decir, la accesibilidad universal ha de abandonar el plano de la subsidiariedad en la aplicación del derecho, en la aplicación de las medidas arquitectónicas, en las medidas en muchas ocasiones de policía. Es decir, si tú va el coche de policía y detecta pues, que hay obstáculos en la vía pública, pues a lo mejor tiene que garantizar que hay un espacio suficiente, no decir, bueno, pues aquí si te metes un poquito de lado puedes pasar, por dar algún ejemplo. Con lo cual, para mí, para la participación social plena, siempre la accesibilidad universal ha de dejar de ser subsidiaria. En ese aspecto, Susana decía que es muy importante informar y formar, sobre todo porque todo el mundo, en un momento determinado de nuestra vida, tenemos que enfrentarnos a las barreras arquitectónicas, desde una madre con una sillita de ruedas hasta un señor que va comprando con el carro de la compra tirando hacia un lado, una persona mayor con muletas. En esta mesa redonda tan interesante, yo creo que sería bueno ahondar en eso, ¿no?
en la importancia de informar y formar con actividades como esta, ¿no? Como esta mesa redonda, que hay mucha gente, agradecemos a todos vuestra presencia, pero tendría que estar llena a rebosar de gente, porque todos, en un momento u otro de nuestra vida, vamos a necesitar estas ayudas, vamos a necesitar estas atenciones y vamos a demandarlas, ¿no? De alguna manera. Cuando finalice la intervención, que falta poquito, daremos un turno de preguntas para que ustedes puedan preguntar lo que consideren más oportuno, pero yo antes de terminar me gustaría abordar el futuro. Este futuro que a corto, medio y largo plazo, cada uno de los ponentes me gustaría que explicarais o que pensarais, nos dijerais cómo abordáis el futuro en el tema de la accesibilidad de la vivienda, y ya no solamente de la vivienda en particular, sino de la ciudad en general. La ciudad, los pueblos, estos barrios, estas calles, nuestras plazas, ¿cómo lo veis? A mí mi sueño sería conseguir definir la accesibilidad universal en la vivienda. La accesibilidad universal es un principio, pero no está definido con medidas concretas. Entonces, en vivienda, mi sueño sería conseguir que hubiera una normativa que obligara a que todas las viviendas nuevas, al menos en Aragón, no a nivel estatal, pero sí en Aragón, que todas las viviendas nuevas cumplieran unas determinadas medidas que constructivamente faciliten que en su día, cuando sea necesario, se puedan adaptar para cualquier necesidad de los usuarios. Eso a nivel interior de vivienda. Yo creo que es muy difícil, pero me gustaría que se pudiera definir y conseguir a partir de un determinado momento que todas las viviendas cumplieran esas medidas. Y luego, de verdad que a nivel urbanístico, creo que simplemente se trata de cumplir lo que hay, de conocer la normativa y hacerla cumplir para espacios nuevos, y que luego, para siempre que haya una modificación, obligar a que sea obligatorio adecuarlo. Igual que en rehabilitación, pues vivienda nueva tiene que cumplir unas normas, y vivienda rehabilitada, siempre que haya una rehabilitación de cualquier tipo, para lo que sea, eficiencia energética, etcétera, tener que obligar a que sea accesible en la medida en que se pueda, porque es muy difícil conseguir muchas veces cumplir toda la normativa íntegra en un edificio existente, pero al menos en la medida que se pueda facilitar la accesibilidad lo máximo posible, siempre que se haga una rehabilitación. Y en el espacio urbano lo mismo, espacio urbano nuevo diseño que cumpla todas las medidas y que desde la administración local se obliga a cumplirlas todas, que son los competentes en ese momento. Y después, cuando se haga una obra de intervención en el medio urbano, que se adecue la accesibilidad como primer principio. Perfecto. Susana. Desde COCENFE, que al final nosotros trabajamos para las personas con discapacidad física y orgánica, también hablar con las familias, con las propias personas, porque al final la institucionalización es un problema. Entonces, un futuro donde nosotros vemos que las personas puedan acceder a una vivienda realmente accesible, que las familias vean que hay otras opciones seguras y mucho mejor para la persona, que no sea vivir en una institución. Para nosotros sería lo ideal, y nosotros esto lo intentamos hacer desde la incidencia política, desde la sensibilización y desde la formación. Como que son esos tres pilares los que nosotros estamos trabajando fuertemente. Hacemos muchísima incidencia política, muchísima, y cada vez más son empresas privadas las que nos buscan a nosotros, y eso es de agradecer, para ver el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, dentro de poco vamos a tener una reunión con una empresa de VTC que para ellos no es obligatorio la accesibilidad en sus coches, pero ellos de manera voluntaria han venido a nosotros para recibir formación, etcétera. Entonces, creo que lo que podemos hacer desde COCENFE es esto: incidencia política, sensibilización y formación. Perfecto. Cristian. Pues yo quiero ser optimista. Yo creo que vamos poquito a poquito, pero vamos avanzando. Creo que la gente no puede quedarse en su casa. La gente tiene que salir, la gente le tiene que dar aire, tiene que poder ir a ver a su madre a la residencia, tiene que poder llevar a sus hijos a los columpios, aunque tenga discapacidad. Es fundamental que las personas puedan entrar y salir de su domicilio, participar en la vida social de forma plena, y creo que yo creo que estas reuniones, y noto que la calle está sensibilizada en ese sentido, pero hay que empujar. Perfecto. Eloísa.
Bueno, pues a mí me gustaría realmente que hubiera más ayudas, porque muchas veces en los edificios hay propietarios que quieren ser solidarios, pero no se lo pueden permitir. Y es muy triste cuando nos encontramos con esas situaciones. O sea, que no es que no quieran, sino que no pueden. Entonces, por eso me gustaría que por la Administración debería de haber más ayudas para estas personas. Perfecto. ¿Y Lucio? Bueno, yo un poco por tratar todas las facetas que se han ido tratando, a nivel general hablaría de mayor sensibilización. Yo creo que es fundamental, además, como ha aportado Ana, desde cuando los niños son bien pequeñitos, porque esto de alguna forma les va calando. Y luego ya desde el aspecto más físico, pues a nivel del entorno urbano, yo haría, o sea, intentaría que se hiciesen planes como de renovación del entorno urbano para educación y accesibilidad, como se están haciendo en otros ámbitos, como por ejemplo en la retirada del amianto, ¿no?, que ya obliga a los municipios a un determinado calendario. Pues primero identificación de los problemas y luego ya que el propio municipio pues haga una especie de plan de poco a poco ir subsanando, ¿no?, por orden de prioridad. Luego, a nivel de vivienda nueva, pues coincido completamente en la visión que ha aportado Teresa, ¿vale?, que me parece un poco el objetivo a conseguir. Y a nivel de vivienda de edificio existente, yo por mi parte, por aportar algo un poco en línea, evidentemente más ayudas, pero yo lo que haría es mayores desgravaciones fiscales directamente en el IRPF, exenciones de las ayudas que se concedan, porque no existen exenciones en materia de accesibilidad, y luego una tasa impositiva de IVA pues mejor tratada y más clara, porque muchas veces tenemos muchas dificultades en aplicar IVAs de tipo reducido. Entonces, y estas son medidas bastante sencillas, bastante claras desde el punto de vista legislativo y que yo creo que se podrían aplicar desde ya y tendrían además un impacto directo para poder por lo menos pues ayudar a esa gente que tiene recursos limitados y que bueno, pues cualquier ayuda es poca para las horas de adaptación. Entienden ahora por qué haría falta que hubiera venido más gente, ¿verdad? Bueno, más gente no, que estamos muchos, pero que sería muy interesante que estos mensajes, estas conclusiones llegaran a los oídos que realmente las tienen que escuchar, ¿no?, para ponerlas en práctica. A mí me gustaría saber si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, alguna duda, alguna cuestión. ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, pues agradecer a los ponentes su presencia, agradecer a Fundación DEFA sobre todo estos encuentros que yo creo que van a aportar mucho y bien porque son temas de mucha actualidad. Por lo que hemos dicho, porque la accesibilidad no solamente es cuestión de personas que van en una silla de ruedas o llevan muletas y al igual que la accesibilidad que estamos tratando hoy, el resto de temas que han propuesto, que es una cartera impresionante con motivo del 50 aniversario, yo creo que van a ser de gran interés y sobre todo de gran calado para la sociedad. Es importante que seamos conscientes del día a día de muchas personas que no tienen las mismas oportunidades físicas, me refiero, que tenemos nosotros, ni sociales, porque los obstáculos están ahí, aunque queremos que se eviten, están ahí a la orden del día. Así que gracias por vuestra aportación y muchísima suerte en la vida y todas esas cosas que se dicen. Muchas gracias.